Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Criterios en una nueva semana, en este 27 de octubre. Es un placer que usted nos pueda estar acompañando, como siempre, en el abordaje de esos temas importantes de nación. Y es que en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es el transporte de carga y específicamente en las dificultades que podría estar enfrentando, cómo están afrontando el precio de la gasolina, cómo están afrontando, por ejemplo, la situación en los chorros, si es que están pasando por ahí. Y además vamos a estar abordando de qué soluciones han planteado a futuro para tratar de mantener la flota del transporte de carga con mayor efectividad. Bueno, eso y más lo estaremos hablando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del director de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga. ¿Quién más? Raúl Alfaro. ¿Qué tal? Buenas noches, un gustazo tenerlo nuevamente. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Y a ver de qué podemos hablar y qué le podemos informar a su público. Así que a la orden. Muchísimas gracias. Y es que quiero enviar un inmenso saludo también a los integrantes de la Escuela del Propósito Generación 1, Generación 2 y Generación 3. Además a nuestro líder Diego Echegoyen, ya que pasamos un fin de semana increíble, lleno de aprendizaje y también de mucha cultura, medio ambiente, senderismo. Fue totalmente increíble. Así que esperamos verlos nuevamente el próximo año. Así que con esto, a ver, Raúl, en los últimos meses, o al menos por cómo se han presentado las situaciones con las calles, con el clima, ¿cuáles han sido las principales dificultades que ha presentado el transporte de carga? Bueno, dificultades para el movimiento, por ejemplo, el derrumbe de los chorros nos impactó, ya que teníamos que ir a dar la vuelta por el lado de Pico, cuando de los chorros uno subía a Santa Tecla y dejar la mercadería ahí, era una vuelta que contraía algún costo más, sí, en cuestión de combustible, ¿no? Lo otro es que habían en ese momento restricciones, incluso llegó un momento en que restringieron totalmente el paso por la carretera del Pacífico, del litoral. Sí, sí, claro. Se retiene a cada momento esa litoral por cuestiones del subsidio, ¿verdad? Y que se nos detiene o se nos hace ir por otra ruta. No entiendo yo la razón por qué, porque puede haber un evento en subsidio y en la carretera, pues no es que nosotros por los tamaños de los vehículos seamos estorbo, ¿verdad? Sino que un camión en carretera él va caminando. Sí, claro. Y no tiene... ¿Por qué? Entonces, lo que sí también afectó es que suspendieron la litoral y nos detenían al transporte en carretera abierta cuando la restricción de circulación está dentro del Gran San Salvador, en lo que era el redondel de aquí por Opico hasta la Integración, detenidos camiones que posiblemente pudieron haber circulado por Apopa, Carretera de Oro, oriente del país y Centroamérica. Sí, entonces, sí, son cositas que afectan, considerando que el transporte de carga son las venas donde corre la sangre de la economía. Y usted entiende, le detienen una vena y colapsa el corazón, pues, o sea, la circulación de la sangre. Eso somos nosotros en el ambiente centroamericano, es quien llevamos la economía a las empresas, a los supermercados, a las fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, y somos el sector que tiene una restricción de circulación. ¿Por qué? Pues, solo porque somos grandes, pero por ser grandes no nos detenemos en carretera absolutamente para nada.
Ok, pero momentáneamente se pudieron, bueno, de alguna u otra manera se recuperaron las pérdidas por aquellos días en los cuales la carretera de los Chorros estuvo cerrada. Es decir, nosotros no es que suframos pérdidas. Ujú. Quien quizás sufre más pérdidas es el empresario que nos contrata. Me pide usted que le traiga de Guatemala, por ejemplo, X cantidad del producto que su fábrica necesita. Quien puede perder porque yo no le entrego a tiempo por estas dificultades es la fábrica. Sí, Sí, sí. tiempo y un poco de costo en mayor gasto de combustible. ¿Verdad? Recuperar, simple y sencillamente, yo le aumento a mi flete 10, 15 pesos y en 2 viajes he recuperado lo mal gastado, lo que gasto. Incluso yo hablaba que la gente que está en el área de Santa Tecla, que salía por los Chorros o entraba por los Chorros, tenía que ir a dar una vuelta y que se subieran en comunicación con sus clientes unos 20, 25 dólares, 30 dólares. ¿Cuánto? De 25 a 30 dólares de consumo extra de combustible por ir a dar la gran vuelta, Sí. o entrar por el área de la Libertad para subir a Santa Tecla en el sentido contrario al de los Chorros. Con respecto al aumento de los precios de combustible, ¿se han visto afectados de una u otra manera o es algo que ha pasado casi desapercibido? Bueno, yo en ese sentido hemos propuesto a los transportistas una tarifa por cada 10 centavos de incremento, un rango, dejar un rango de 10 centavos. No está mal. Si me sube 2 centavos, no tengo por qué subirle. Pero ya rangos arriba de 10 centavos para arriba o ya sea para abajo, el subirle o el disminuirle la tarifa por el simple hecho de que el combustible es materia prima para nosotros. Voy a Panamá, son 400 galones de combustible que se gastan. Me sube 10 centavos, pues son 40 dólares solo en combustible que tendría que absorber. ¿Diarios? ¿Cómo? ¿Diarios? No, por el viaje de 400 galones perdón. que tenemos, a 10 centavos son 40 dólares que se le debe subir al flete para no ser uno el que absorba el costo. Sí. Yo le estoy llevando por $2,000 un producto de Panamá, me subió 10 centavos más la combustible, le digo, mire, le voy a cobrar 2,040, que es mi gasto extra en combustible y que mi cliente debería entender que así es, pues yo le subí 40 y él pues con un poquito más de costo tendría que buscar cuál es el costo de su producto final, ¿va? Aunque la tarifa en el transporte es un mínimo realmente del costo del producto, ¿va? Usted exporta $30,000 y que yo le suba $40, no llega ni a centavo, pues. No. Entonces, pero a usted lo absorbe o lo traslada a su producto. Es decir, en resumen, no se ha visto gravemente afectado o mayormente afectado el transporte No, de carga. yo diría que Se ha no, porque mantenido. tenemos que superarnos en ese sentido, pues. Y como es temporal, Sí. ya, se cayó la montaña aquí en la carretera a El Salvador, pues habría que ir a dar la vuelta para salir por La Chadura o por San Cristóbal. ¿Cuánto tiempo más tomaba? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo más tomaba? Si uno se viene por la carretera de El Salvador que llega a Valle Nuevo y Las Chinamas, que solo transita el camión pequeño de 4 y 8 toneladas. Ya los trailers no pueden pasar a menos que vengan vacíos, ¿verdad? Pero se obstaculizó la carretera, pues se da la vuelta, se gasta, y si vengo vacío, Sí. pues no hay a quien trasladarle el costo, el tiempo que se perdió, pero es eventual. Se abre la carretera o se ocupa la frontera de La Chadura, que es normalmente la frontera Sí, claro. que por donde normalmente pasamos el tráiler grande, el camión ya pesado, por esa
menos riesgoso porque es prácticamente plano la mayoría. Bueno, con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. En los últimos días se ha observado una mayor llegada de buques hacia el puerto específicamente de Acajutla. Si hay una mayor llegada de estos buques, Raúl, ha aumentado el trabajo para el transporte de carga. Sí, ha aumentado el transporte de carga viniendo de Acajutla, mayormente hacia San Salvador. Hay quejas del tiempo que retarda un contenedor que viene en un buque, que lo bajan a Acajutla y que se lo montan a un vehículo nuestro para hacer la entrega aquí a escasos 80 kilómetros, hasta 2 días o más para poder hacer el viaje. Entonces el motorista se queja que él gana por su viaje, pero se lo gana en 2 o 3 días, cosa que no le es muy rentable al transportista. Hay un aumento, pero sí se dificulta la salida del tráiler del puerto de Acajutla ya completamente liberado, pagado sus impuestos, etcétera, etcétera, para venir a dejar aquí a San Salvador. Entonces sí hay quejas. ¿Están buscando otras rutas? ¿Cómo? ¿Están buscando? No existe. ¿Cuál otra ruta? Acajutla solo nos queda Sonsonate. Digo, por el aumento de las quejas estamos hablando. ¿Ustedes han presentado alguna especie de alternativa a las personas que se están quejando? No, la verdad que no. Ahí es el puerto quien tiene que mediar. No sé, realmente no sé cuánto cobra un buque por estar estacionado en Acajutla esperando que le bajen los contenedores que vienen y suba los vacíos para llevarlo a su destino. Pues ahí. Pero ¿y todo el tiempo que los transportistas esperan en el puerto a que se cargue el tráiler? Así es decir, tenemos ¿No genera un costo mayor? Tenemos un tiempo previsto, es decir, alguien me dice, mira Raúl, andame a recoger la mercadería del puerto. Yo espero que si me voy 6, 7 de la mañana con el tráiler hacia Acajutla, 9 estoy en el puerto, me lo trasladan el contenedor, porque no es que saquen la mercadería y lo metan a, sino que es simplemente pasar este producto a esta hora y hacer el viaje en el día. Pero si ya me voy a tardar 2 o 3 días, ya se me hace, ya lo que yo cobro por ese flete ya no me es reditable. Entonces yo le tengo que decir, mira, sí, antes te cobraba $250, hoy te voy a cobrar 350 por el tiempo que se tarda Acajutla. Así que con la venida de esta nueva empresa a administrar el puerto de Acajutla, claro que no lo va a hacer del día a la mañana, pero tienen que ir mejorando. Y si la cantidad de buques que se acercan a Acajutla va a ser mayor, pues obviamente hay que ser más eficientes en ese sentido. ¿Cómo? Es el puerto quien lo va a definir. Raúl, ¿usted ha presentado en los últimos días alguna especie de propuesta para tratar de agilizar precisamente esos tiempos? De que cabal, cuando usted le llama, mire, usted dice, ya en un par de horas va a llegar el transportista, pero queremos que esto sea ágil, ¿no? ¿Usted ha presentado alguna propuesta para agilizar tiempos en aduanas? Como propuesta nuestra,
Tanto así que nosotros llevamos 5 documentos, por ejemplo, una exportación de una empresa salvadoreña hacia Costa Rica o hacia cualquier país de Centroamérica. Llevamos 5 documentos que son repetitivos en la información. Yo he manifestado que tanto la DUCAT, que es un documento compendioso de hacer, que hay que ponerle cada cajita que usted va a exportar, hay que ponerle, he dicho, miren, hagamos la DUCAT un documento sencillo de elaborar de 3 pasos. ¿Cuáles son? 1, definir quién es el transportista que lleva, porque es un permiso únicamente de pasar de una frontera de un país a la frontera de salida de ese mismo país y así consecuentemente la siguiente. ¿Quién es el transportista? Hoy, fulano tal, código tal, camión placas tales, etc. Segundo, ¿cuál es la ruta que va a seguir ese vehículo, que uno la determina, para llegar al destino? Y tercero, únicamente digitar que yo llevo su FAUCA o su, bueno, no se llama, su DUCAT D o su DUCA F, el número de la DUCA F, no que tengo que llevar una copia, tengo que digitar exactamente todo lo que dice la DUCA F. Y el otro documento que también digo, si de 5 elimino que no es necesariamente un documento aduanero, sino que es un permiso de paso, a pasar, salir, pasar, salir, pasar y salir. La carta de porte es otro documento que no se debe hacer porque la carta de porte es el contrato entre el exportador y el transportista. En las condiciones que tiene que ver aduana, y lo peor que la costumbre, si son ley y aduana exige una carta de porte, y lo único que tiene de carta de porte es el título, que en una hoja de papel y eso es todo, que diga carta de porte, y le tengo que rellenar eso con toda la misma información de la DUCA F. Entonces son compendiosos liberarlo. Recientemente se ha establecido, lo cual yo no estoy ni siquiera muy enterado porque aquí no tenemos mayor comunicación, ¿verdad?, con la dirección de aduana, la FIDUCA, que la FIDUCA es el documento que hace veces de factura y de DUCA. Un solo documento y aparentemente ya no necesita ni carta de porte ni manifiesto. He tenido la oportunidad de trabajar con la FIDUCA para Honduras con Guatemala y solo uno la presenta, chequean que está en el sistema y lo dejan ahí porque ya está pagada, sirve de factura, sirve de documento de exportación. Es un trámite rápido. Supuestamente aquí en El Salvador entró en vigencia el 15 de octubre recién, pero oficialmente yo no conozco, como representante de un gremio de transportes que nos movemos a nivel centroamericano, ni siquiera un acercamiento para que nos hagan entender a nosotros, para poderlo divulgar exactamente si está trabajando la FIDUCA, cómo trabaja, etcétera, etcétera. No hay comunicación, o sea, hay una disgregación entre la entidad que mayormente nosotros tenemos, que es la aduana, y el transporte de carga internacional. Lo sacan. El motorista se va a enterar a la frontera de qué se trata. No el transporte como tal, quien sepa lo que tenemos que hacer en cada frontera. Entonces, la mayoría de transportistas lo que hacen es mandar a sus motoristas sin papeles a la frontera, anda a parquearte, anda a buscar un tramitador que es un tercero no involucrado, que nos haga los documentos. Y eso para mí no es razonable, porque su documento de exportación, que venga yo y se lo entregue a un tercero para que me haga los documentos de transporte, es la información suya que estoy dejando a un tercero. ¿De qué puede hacer con él? Bueno, puede hacer cualquier cosa, es hasta riesgoso. Hasta riesgoso, pero no se ha entendido por años y años y años.
cuando el documento suyo, que me lo da a mí, que yo lo llevo para pasar la frontera, es usted, yo y su cliente. Nada más deberíamos ver eso, pero aquí costumbre, ¿sí? Y por eso es que hay tiempos en exceso en la frontera de miles de camiones parados en frontera, esperando que un tramitador le haga los documentos. Y yo me quedo sin nada que hacer. Se me puede ocurrir fácilmente irme a echar mi par de cervezas. Como ya tengo mis cervezas adentro, me dieron los documentos. No, me voy hasta mañana. Ya que se me baje un poquito y que sean las 5 de la mañana el día siguiente, ese camión pasa estorbando a un montón de gente. Entonces, no tenemos, incluso yo he propuesto que las fronteras deberían prácticamente desaparecer de lo que es el conjunto de países de Centroamérica. ¿Para qué una frontera? Si los documentos aquí escaneados, un QR, lo pongo y paso. Si yo le voy a dejar al otro país vecino la mercadería, aquí tiene que ir pagado. Si voy de paso, aquí tiene que decir que voy para Nicaragua en la frontera de Honduras, para agilizar. Eso vendría a optimizar los tiempos de entrega y por ende reducir la tarifa del transporte. Pero para mí es caro en un camión ir a Costa Rica y que me tarde casi 4 o 5 días en llegar a Costa Rica. Demasiado. Demasiado. En Estados Unidos, 600 millas, un camión las hace en 10 horas. Aquí me tardo 4 o 5 días. Eso nos vuelve caros en Centroamérica. Pero ni se habla, ni opciones de poderlo comunicar, ni de lo que ellos intentan hacer, se le comunique al transporte para que ni siquiera prohibir que el documento que por ley es obligación mía como transportista elaborarla, es decir, elaborar la carta de porte, el manifiesto, el Ducatec, es obligación mía. Me lo permite. Y otro punto es que hay demasiado intermediario informal en nuestro sector, que usted se dedica a querer trabajar con una empresa y me contrata a mí, pero usted como intermediario no me hace más que darme el contacto para que yo vaya a hacer el flete, pero usted no me aporta nada a mí, ni siquiera me da los documentos, ni una buena tarifa, sino que usted lo que trata es cobrar bien y pagar mal, para quedarse, su ganancia sea provechosa, pues. Así que toda esa informalidad que cualquierita se convierte en operador logístico y aduana ni siquiera los conoce. Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Volvemos a Criterios. Otro de los puntos importantes a abordar, hablando de los transportistas internacionales de carga, es si en los demás países de Centroamérica se han presentado alguna especie de dificultades con las cuales tal vez no se cuentan en El Salvador, pero que sí podrían haber encontrado problemas, ya sea en Guatemala, en Honduras, Nicaragua o hasta en Costa Rica. Por favor, Raúl. Mire, yo he estado muy reacio, incluso con la misma SIECA, que este documento que le hablo, que es el permiso para pasar un camión de un país a otro, yo no pueda elaborar ese documento a mi propio camión estando en Costa Rica. Y en Costa Rica, ¿quién me lo hace? Tengo que ir a pagar a alguien que me lo haga costarricense. Cuando, si soy el dueño, estoy en Costa Rica, tengo carga costarricense, vengo para El Salvador, el documento lo debo hacer yo.
No, no puedo. No puedo ni de Panamá, ni de Costa Rica, ni de Guatemala hacer ese documento de tránsito como transportista. Hay que pagar. Me cuesta alrededor de $80 el pasar con mercadería de Honduras para Guatemala. ¿Por qué? Porque yo no la puedo hacer. Una cosa es que yo la quiera hacer, la pueda hacer y la haga sin costo. Sí. Otra cosa es que no la puedo hacer y tengo que buscar quién me paga, pues, pero ahí ya oferta y demanda, no la puedo hacer, no la quiero hacer, no sé ni cómo hacerla. Hombre, voy y busco a un tercero que me lo haga, lo cual no digo que sea lo correcto, pero lo difícil que es hacer los documentos. Yo en mi oficina tengo una persona que se encarga de hacer los documentos de todos los fletes que salgan desde mi empresa. ¿Quién la tiene? Me doy cuenta muchas veces empresas grandes que a los tramitadores de frontera le pagan. Y he visto que le pagan por hacer el trámite, que le puede cobrar 10, 15, 20 pesos al transportista por hacer, que lo paga la empresa exportadora por más de $1.500. Y por $1.500 usted no puede contratar un personal que se lo haga, que lo lleven desde que salga su mercadería de la fábrica, todo completo. No van a pagar al tramitador, ¿verdad? Entonces son cosas que dificultan, que entorpecen el paso de un camión por una frontera. Así que, ¿qué podemos hacer? Pero los mayores problemas los han tenido en Costa Rica. No necesariamente, ¿verdad? Incluso en fronteras, y eso es otro punto, que yo he pedido la obligatoriedad para el transporte de carga registrado en aduana, que somos los autorizados a salir por la frontera, el seguro de carga obligatorio en nuestro país, con la única condición que nos respetemos los 6 países de Centroamérica, que si usted es guatemalteco y tiene su seguro de Guatemala regional, que ningún país le cobre el seguro porque usted ya está cubierto. Sí, claro. En Nicaragua, el caso que usted tenga un accidente en Nicaragua, yo salvadoreño, tener ese seguro obligatorio que me cubra toda la región. Aunque hoy voy en este viaje para Nicaragua, pues me cubre El Salvador, me cubre Honduras, me cubre el territorio nicaragüense. Pero puedo ir a Panamá y me cubre o el accidente en Costa Rica o el accidente en Panamá. No que nosotros tenemos que pagar seguro en Honduras, seguro en Nicaragua, un no seguro que a saber qué es en Costa Rica. ¿Un qué? Un no seguro porque ¿A dónde? en Costa Rica nos cobran Un no 50, seguro. sí, $50, que supuestamente es un seguro, pero que no es un seguro que a usted le cubra los gastos propios, sino que simple y únicamente es como especie del FONAR a la víctima, a personas víctimas de un accidente, cubrirle los gastos médicos. Pero si eso está incluido en mi póliza, No seguro. allá nos cobran y $50 por 3 meses la primera vez que entro, $50 y los tengo que pagar, $12 en Nicaragua por pagar. Se habían inventado en Honduras $45, y 45 más 12 más 50 más 25 en Panamá. Cuando yo, con mi propio seguro, solo muestro mi carnet de la aseguranza y me dejan pasar. Todas esas cositas no se hablan, no se tocan. Quizás negocio de alguien, no lo sé. Me tiene sorprendido lo del no seguro. En mi vida lo había Y aquí se han escuchado. incrementado los accidentes. Y digo yo, bueno, si yo no quiero responsabilizarme de que yo fui el que obligué a usted a asegurar su carro particular. No, yo lo pido para los camiones que tienen su código SB, que lo dio la aduana, para que nosotros podamos hacer tránsitos extrafronterizos. Y otro punto es que usted con un camión que no lo registró en aduana, que no tiene código, usted sí puede transitar para Honduras y Guatemala,
que son fronteras comunes, sí y solo si no va a un recinto fiscal o paga los impuestos en frontera, no les exigen un SB. Y los SB nuestros, que a usted se lo dan con solo ser propietario de un camión. Claro. Es suficiente para nuestra aduana que porque usted demuestre que tiene la tarjeta de circulación de un camión a su nombre, le den código como transportista internacional. Creo que tampoco es muy correcta la figura, ¿verdad? Sin recibir un curso, sin saber nada. Tome. Guatemala les exige o tiene otras exigencias. De allá, nosotros somos el país que más códigos de aduana. A ver, aquí vamos llegando al 7,000. Sí. Ya, y Guatemala no lleva ni los 2,800, 3,000 transportistas que se inscriben, trabajan y posiblemente hasta se hayan salido ya del negocio, ¿no? Entonces, mucha facilidad aquí en El Salvador para muchos transportistas que no conocen absolutamente nada del transporte de carga internacional. Ahora, invirtamos la pregunta inicial. Si nosotros estamos hablando de algunos de los problemas que han enfrentado en los diferentes países centroamericanos, podríamos también plantear si ha habido alguna especie de beneficio o de transformación en algunas de las fronteras. Pues lo único que he visto que me ha convencido que es más rápido es la Fiduca, que es una forma entre Honduras y Guatemala. Hoy la Fiduca, dicen, no me consta, que ya la podemos hacer los salvadoreños para exportar hacia Honduras o hacia Guatemala. ¿Pero lo ha percibido usted? Pues a la fecha le digo que entró el 15 y ni siquiera sé yo exactamente de cuál es la figura que debería ser, ¿verdad?, comunicado por parte de la Dirección de Aduana a las gremiales. Somos 5 gremiales, a las gremiales de transporte. Miren, vamos a empezar este 15 de octubre, tal, vamos así, exijan este documento a sus clientes. Se empezó queriendo comprobar que antes de que yo saliera de El Salvador hacia Guatemala, los impuestos estuvieran pagados. Eso agilizaría la carga, ¿no? Es decir, agilizaría. Bueno, pero yo no puedo extenderle el documento hasta que usted no lo haya pagado. Y luego se me pedía el camión para, con el camión en la bodega, mandarle los documentos al cliente y esperar que él lo pagara, que podía ser instantáneo, que podía ser al día siguiente, los 3 días, y yo mi camión parado en su fábrica porque el otro, su cliente, no había pagado impuestos. Pero le dije, mire, es ridículo, que hagan la negociación entre ellos dos, que lo paguen y cuando ya esté pagado, que nos llamen para que uno llegue, cargue y pueda transportar la mercadería hacia el destino. Ahí se quedó. ¿Ya? Ahí se quedó. Así que hay cosas que yo sí reclamo de parte de nuestra autoridad. No, y es totalmente que es válido. un poco más de diálogo. El diálogo es lo que me va a hacer que yo conozca y transmita la información como esa para tratar que una medida que pueda ser buena se sepa y se aproveche. Pero si no se sabe... Desde luego. Bueno, vámonos a la siguiente pausa comercial y volvemos aquí en Criterios. No podemos continuar el programa sin antes mencionar la situación de cómo están las nuevas tecnologías y si estas han sido aplicadas a las distintas fronteras de la región centroamericana. Y de haber sido aplicadas, ¿será que los transportistas de carga han estado percibiendo sus beneficios? ¿Han estado percibiendo una reducción burocrática a pesar de los problemas o dificultades que ya escuchamos en el bloque anterior? Por favor, Raúl. Mire, hay algunas iniciativas, pero realmente que nosotros la hayamos percibido
en la frontera, por lo que primero le conté, que uno llega sin hacer sin documentos, sin hacer nada, porque, insisto, no hay una verdadera comunicación, porque nosotros somos los actores principales del tránsito. Claro, claro. Usted como exportador posiblemente ni le interese ni le importe cómo es el trámite en una frontera, pero a mí sí, porque soy el que llevo la mercadería, el que llevo los documentos, el que llevo la carga. Y si no lo sabemos, y termina el motorista, no el empresario, a él se le comunica. Poco bueno puede darle, él lo que quiere es cobrar su flete y que se le pague, pero es que me va a venir a decir él a mí, cosa contraria, pues, que él me diga, mira, don Raúl, oye, esto y esto en la aduana, y usted no se ha enterado. Fíjate que no me he enterado, y no debería ser yo el primero en enterarme para darle a mi motorista, mira, aquí se pagan, yo no acostumbro que mis motoristas hagan trámite, porque yo les doy todos los documentos y lo que tiene que hacer es llevárselo al oficial de aduana, porque el que hace el trámite es el oficial de aduana, no el motorista. El motorista solo extiende los papeles que tiene que entregarle. Y lleva a la aduana y le dice el oficial de aduana que ¿quién sos vos? Ah, el motorista, no. No te acepto a vos los documentos, tiene que haber un tramitador. Y eso no retrasa más el asunto. Irle a dar los documentos al tramitador. Ahora, este tramitador aún ya lleve todos los... Me dice, mira, son $25 irte a hacer el trámite. Todo es pisto. ¿Y por qué no me lo quiso recibir a mí? Porque yo no le voy a dejar sus 5 pesitos al oficial de aduana, cosa que yo llegué personalmente, yo, a San Bartolo, a hacer un trámite y no me lo quiso recibir. Bueno, entonces no me muevo, sino mire, le voy a echar la seguridad. Deja que me toque un seguridad y ya va a ver cómo te va. De suerte el subdirector que estaba viendo me llamó, me dijo, ¿qué le pasa? Mire, estoy haciendo un trámite y el señor no me quiere recibir los documentos porque quiere que sea un tramitador el que se los entregue. Y yo soy el autorizado a hacer trámite para ingreso y salida de la mercadería. Y ha hecho un relajo que hasta la seguridad me amenazó de que me iba a echar. ¿Lo amenazó? ¿Ah? ¿Lo amenazó? Me amenazó de echarme la seguridad para que me sacaran de la aduana. Y entonces él lo vio, me dijo, démelo. Ya, lo llamó, se lo dio, así el trámite. Pero, y le digo, ¿por qué el tramitador? Por cariño, a 5 billetitos de 5. Que el tramitador de los 25 que yo le pagué a él para que se lo haga rápido. Entonces, es una situación que pasa continuamente a todos los transportistas, y el transportista y el patrono no. Digo, porque yo me he quitado de esas situaciones un montón de veces en frontera, en la aduana, que porque no le decía a mi motorista. Uno le dijo, puta, le dijo, perdona, puta, me has dicho que el Alfaro Palacios es el patrono tuyo. Pero sucede, pues, sucede. Antes más, con mucha más insistencia que ahora. ¿Y ha habido propuestas internacionales para tratar de reducir estas cosas, para tratar de estar vigilantes ante estas situaciones, o nos quedamos con que en cada país alguien responde a otros intereses? SIECA dice que ellos, para llegar a un consenso, tienen que ponerse de acuerdo los 6 países. Y si usted no está de acuerdo conmigo y yo no estoy de acuerdo con otro, entonces lo que SIECA hace es hacer lo que usted dice, lo que este dice, lo que este dice, lo que yo digo y lo que el otro digo. Nunca llegamos a nada. Entonces, total, que SIECA no es una entidad, a pesar de que el secretario es ahora salvadoreño, que ya se le acaba dentro de poco su periodo, no han querido. Y le repito, la Ducatec, que es un documento no inventado por SIECA, sino que esto venía, sino que lo tomó SIECA, lo tomó en sus manos, hizo una plataforma para hacerla digital, este documento. Lo han hecho compendioso, exagerado. Yo supe
de que a Cieca se le dijo que cada país debería hacer sus propias Ducas-T. O sea, los guatemaltecos, la Ducas-T de Guatemala, los costarricenses, la Ducas-T, para permitirle ingreso a las gremiales por hacer esos documentos en cada uno de sus países. Y eso me lo dijo un directivo de Guatemala. Mira, pedimos que así fuera para tener ingresos nosotros. Y cuando usted antepone sus ingresos personales en contra del interés del sector, ¿qué tipo de dirigente es usted? Mira, le dije yo, si del 100% que te hacen en Costa Rica, las Ducas-T, de todos los demás centroamericanos, lo más que te puede disminuir, porque a mí se me permita hacer mi propia Ducas-T, va a ser un 10-15%, porque los demás llegan y no la saben hacer, por Dios santo. Y si no la saben hacer, pues está bien que se acerquen, que te digan, mire, hágamela. Pero es porque yo no la sé hacer. Pero si yo la sé hacer, obligarme a pagar dinero, porque la gremial de Costa Rica, la de Guatemala, la de Nicaragua, la de Honduras, la pueden hacer solo ellos, es lo que yo no lo he entendido Cieca. A pesar de todo esto, Raúl, la cartera de clientes se mantiene. ¿Perdón? ¿La cartera de clientes se mantiene a pesar de todas estas dificultades? Mire, normalmente sí. Normalmente eso de la cartera de clientes, pues los clientes no son propiedad de uno. No, claro. Son mis clientes. Decidir. Pero si yo lo subcontrato a usted como transportista y le digo, mira, yo no tengo el camión ahorita, vos tenés disponible el camión. Sí, me vas a hacer un viaje a tal empresa. Va. Usted va a hacerle el viaje a la empresa en mi nombre, pero o el cliente o usted le dice, mire, otro viaje que quiera, llámeme directamente a mí. Que es lo que pasa con un montón de logísticas que yo estoy en contra. De que una logística me quite el transportista para írselo a dar al cliente, para irme a la vez a quitar el cliente. ¿Por cómo me quita usted a mí un cliente? Haciendo una mejor oferta. Haciendo una mejor oferta, trabajando más con efectividad. Haciendo una mejor oferta. ¿Qué significa una mejor oferta? Bajándose de precio. Es la mejor oferta. Sí. Yo cobro 800 pesos y usted le iba a decir, mire, yo se lo hago por 700. Y contrata a un transportista que usted le quiera pagar 400, 500 pesos y se queda con 200 pesos por no hacer nada más que tener el contacto. Pero, ¿y eso qué beneficio, qué garantía? ¿Con qué transportista va? ¿Algún transportista razonable? Mañana, me voy a dar un comentario aparte, mañana tengo una reunión con un grupo de empresarios que a raíz de un comentario mío en televisión me buscaron para ver si platicamos sobre una escuela de manejo para transportistas de carga. No estaría mal. Eso lo veo bien. Mañana vamos a hablar a ver qué me plantean, cuál es el planteamiento de ellos para tener y que usted pueda tener en su empresa como transporte un motorista, un piloto certificado, que por lo menos pasó segundo grado. El certificado quiere decir que ya entendió, que conoce la ley, pero aquí ni el motorista ni el empresario conocemos de leyes. Bueno, ¿por qué no hablamos de esto? Pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Volvemos en Criterios. Una escuela para transportistas de carga, desde luego, ¿por qué no? Y estamos hablando de que son transportistas que deben conocer regulaciones internacionales también, porque alguien puede decir, no, mire, pero ahí están las diferentes escuelas de El Salvador y ahí uno puede tener la licencia pesada. No, estamos hablando de algo todavía muchísimo más grande y muchísimo más serio. ¿Qué beneficios podría traer esto, Raúl? Miren, nosotros estamos padeciendo de escasez de motoristas.
Hay escasez. Hay ¿Qué están escasez. buscando entonces? Bueno, los mismos Estados Unidos también tienen escasez de motoristas, ¿verdad? Con experiencia. No es lo mismo manejar un microbús que venir ese piloto de microbús venir a querer manejar un tráiler. No. No es lo mismo, en lo absoluto. Hacer una escuela para donde usted se garantice, entre comillas, digamos, porque tener un accidente no es que yo sea graduado de ingeniero y no pueda tener un accidente, no, mentira. No, pero que tenga más conciencia de la velocidad, del riesgo, de la carga que Importantísimo. soporta. El accidente que hubo aquí frente a la UCA, el hombre venía con 10 toneladas más Ya hace un par de años, sobrepeso, ¿sí? De sobrepeso. Sí. ¿De dónde salió? De Acajutla. ¿Qué dijo Acajutla? ¿Qué dijo el importador? Calladito. Calladito por el sobrepeso, habiendo salido de una empresa del Estado, ¿verdad? De un organismo del Estado con sobrepeso. Y el sobrepeso, a usted como motorista, a la hora de querer frenar, Dios santo, y trae 10, son 37 toneladas. Las que lo van empujando. Los que lo vienen empujando. Y si usted siente la diferencia, ir solo en su carro y ir en el carro con 6 personas, ya siente una pequeña diferencia por la cantidad de gente. Y hoy con 37 toneladas. Hombre, sentido común. Pues, y la carretera y lo que se deteriora y esto y lo otro, saliendo de un puerto del Estado con 10 toneladas de sobrepeso. Entonces, los transportistas que ustedes andan buscando, ¿consideran que también deben estar altamente preparados con esta idea que esperamos que progrese porque es realmente muy buena, pero tienen que estar preparados en todos los aspectos? Deberíamos Conocer de normas, leyes, regulaciones, leyes, regulaciones, tratados, incluso. conciencia de cómo manejar, de qué velocidad puede llevar un transportista. Si yo consciente que me puede pasar, hombre, aquí sacamos licencia sin siquiera apenas conocer de manejo, pues, y ya tiene su licencia. Y eso no le sirve. Si aquí un día se habló de que hasta un ciego le habían dado su licencia en una de estas tramitadoras, le habían dado su licencia de conducir. Pues, entonces, todo eso abonaría, creería yo que el gobierno debería acompañarnos. Con lo que le hablaba del seguro, hubo una empresa que me dijo, mira Raúl, si hacemos un seguro colectivo de la ganancia que nosotros tengamos del seguro obligatorio colectivo que quería hacer ASTIC, te podemos ofrecer el 20% de la ganancia bruta o neta de nosotros, el 20%. Y yo manifesté que ese dinero me podría servir para armar esta escuela de manejo. La escuela de manejo tiene su costo, Sí, claro. obviamente hay que invertir, ¿verdad? Pero en beneficio del país. Y esperaría que el gobierno, o que digan, miren, que bueno, acompañamos, vamos, ofrecemos. Desde luego. Raúl Alfaro, se nos ha terminado el tiempo y no nos vamos sin antes agradecerle por habernos traído todos esos criterios en torno a las dificultades que pueden haber tanto en El Salvador como en los diferentes países de Centroamérica con respecto al transporte internacional de carga, y le deseamos el mejor de los éxitos en este diálogo pues, que tendrán el día de mañana. De acuerdo, Fernando, muchas gracias por la invitación y haber ofrecido alguna idea a sus teleoyentes. Desde luego, y esta es su casa. Ok, gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.